En esta ocasión se va a tocar, vamos a abordar el tema de la muerte desde una perspectiva filosófica jurídica. A modo de introducción, la muerte es un tema profundamente complejo y omnipresente en la experiencia humana. Desde una perspectiva jurídica filosófica, abordar este tema implica analizar sus implicaciones en diferentes ámbitos, incluyendo en el derecho, la ética, la moral y las concepciones culturales religiosas. A continuación se va a presentar una pequeña entrevista para ahondar un poquito más sobre el tema de la muerte desde el punto de vista filosófico-jurídico. Tenemos al doctor Carlos Martínez Guizango, destacado docente de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, especialista en gestión pública, árbitro jurídico y asesor legal en gobierno regional. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, ¿cómo definiría usted la muerte desde una perspectiva filosófico-jurídica? En primer lugar, voy a ver desde la perspectiva filosófica. Para eso yo quiero traer a colación tres filósofos del siglo XX. Son Pierre, de Charlie, que se llama. También tenemos a Martin Heidegger y también tenemos a Edgar Turing. Son estos tres filósofos los que han traído a colación o a una vida literaria lo que realmente es la muerte, ¿no? Y ambos coinciden en una cosa, o sea, la vida es morir, es natural. Y si le vemos desde el punto de vista filosófico, desde dos dimensiones, tenemos, podríamos decir dimensión, ¿ya? Podríamos decir por una dimensión material y una dimensión espiritual. Cuando hablamos de una dimensión material, la muerte sería pues de que todo deje de funcionar, ¿sabe? O sea, no hay nada más que hacer que deja de funcionar y dejas de tener vida, ¿ya? Pero desde el punto de vista material, espiritual, podríamos decir, filosóficamente hablando, de que podría ser el sueño eterno. Tú te echas a dormir y cuando te levantas, recién sabes que has dormido, pero si no te levantas, quiere decir que ya estás muerto, entonces no, porque ya no hay otra forma de saber que tú realmente estás vivo. Entonces, para mí, eso es desde el punto de vista filosófico. Ahora, desde el punto de vista jurídico, o sea, ¿cómo es que nosotros como abogados o de repente los juristas, cómo podrían definir la muerte? O sea, para poder definir la muerte tendríamos que ver de qué forma podemos abordar desde el punto de vista del derecho eso. O sea, ¿qué es la muerte desde el punto de vista jurídico? Entonces, para poder definir desde el punto de vista jurídico la muerte, podríamos decir es que una vez apagada la vida, no queda más otra cosa que asistir a través de la ley todo lo que tú has dejado. O sea, por sí sola no podríamos darle una definición jurídica. Solo a través de la ley podríamos decir que esa persona ya no está. Por ejemplo, el derecho sucesorio. ¿Cuándo se da el derecho sucesorio? Solo cuando una persona ha fallecido o ha muerto. Entonces ahí recién entra el derecho, y para mí eso sería la muerte jurídica. Desde el aspecto ético y moral, en el ámbito jurídico y filosófico, ¿cómo se abordan las cuestiones éticas y morales relacionadas con la muerte, como la eutanasia y el suicidio asistido, ¿no? ¿Qué principios filosóficos subyacen en la toma de decisiones sobre estos temas? Mira, la razón principal de la moral y de la ética es que todos queremos vivir. O sea, vivir es lo más lindo y bonito que existe. Nosotros no aceptamos la muerte. O sea, nadie quiere morir, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú estás privado de todos tus componentes fisiológicos? O sea, tienes una muerte cerebral, pero tu cuerpo vive, es digno esa vida.
O sea, desde el punto de vista moral, podríamos decir ético, no sería digno. Ahora, ¿correspondería aplicar la eutanasia en esos casos? Es una muy buena pregunta que todos nos hacemos. Ahora, desde el punto de vista filosófico, oye, sería inaudito, por ejemplo, de que un médico diga que no va a pelear por la salud y por la vida de otro. No sería ni ético ni moral, ¿no? Pero, y si está de por medio la dignidad de ti como ser humano, oye, tú ya no puedes vivir, ya tu cerebro murió, o sea, no hay una razón. ¿Qué hacemos? ¿No? Contraproducente, entonces debate, se necesita de hacer unos estudios más grandes, pero por mi parte consideraría de que si no hubiera más esperanza, de que en ese caso podría aplicarse la eutanasia. Ahora acerca de los derechos individuales y las decisiones finales, en relación con el derecho a la muerte digna, ¿no? ¿Cómo equilibran los sistemas jurídicos el derecho del individuo a tomar decisiones sobre su propia muerte con las preocupaciones éticas y sociales, ¿no? ¿Cuál es el papel de la autonomía individual en la toma de decisiones finales de esta vida? Mira, ese es un tema de verdad muy debatido hoy en día. Hay un caso, como no recuerdo el nombre, pero es un caso conocido de una señora que tiene una enfermedad y ella, para poder ser asistido a través de la medicina, ella puede acabar con su vida para su tranquilidad. Sin embargo, no puede. O sea, ella por sí sola no puede decir, ¿sabes qué? Quiero que me apliquen la eutanasia, porque quiero que me den una muerte asistida, porque ya no soporto más el dolor que tengo. Entonces prima más lo que está en la ley y lo que moralmente se protege, que es la vida. Entonces, para tú poder ir y lograr eso por el tema de la individualidad o por la decisión personal que tú tienes que acudir a la justicia. O sea, la pregunta sería, ¿es razonable? Oye, es mío, o sea, yo decido. Está bien, yo tengo un derecho, yo tengo el derecho a la vida. El derecho a la vida es inherente a mí, ¿no? El derecho a la libertad, a tomar mis decisiones. Pero se me puede privar de algo que yo estoy sufriendo, de algo que yo siento. O sea, se me puede decir que yo no puedo morir solo porque tú no sientes el dolor que yo tengo. O sea, no hay razón. Entonces creo yo que en esos casos sí podría primar el interés individual. Porque si bien es cierto que la vida es un interés de todos, pero también lo que tú sientes, el dolor que tú sientes, el daño que tú sientes por una enfermedad irreversible. O sea, no puedes decir, oye, doctor, yo te autorizo que me hagan la eutanasia o que me des una muerte asistida, pero yo no soy, porque usted mismo me ha dicho que yo ya no. Y el médico también va a tener que pensar, porque la función del médico es salvar vidas, no matar. O sea, de alguna manera vas a tener que matar. Entonces, ¿por qué no dejar que la naturaleza mismo se encargue de eso? Sería lo ideal, sería lo ético, sería lo moral. Pero también hay algo, si tu decisión, o sea, de ti como ser humano, tú sientes el dolor, el otro no siente el dolor. Entonces sería cuestión de ver desde el punto de vista filosófico y jurídico de qué manera puede tener eso una separación, una decisión individual sobre ese tipo de situaciones en que nos toca vivir como seres humanos. Pero también se está dando el tema de la creación de órganos, ¿no? Se está queriendo crear un nuevo ser humano igual que ti, igual que nosotros, o sea, tu clon, con el fin de que le puedas tener a tu ser querido para siempre, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos están envolviendo en un círculo vicioso que no nos permite reconocer que realmente vas a morir. Lo que no sabemos es cuándo. Podemos morir antes del final del ciclo de vida, podemos morir de pronto incluso siendo niños. O sea, no sabemos, y no sabemos qué es lo que nos puede pasar durante el ciclo natural de la vida. Y cuando ya tenemos ese momento de llegada para irte o para morir, tú no lo aceptas. Entonces eso permite a que tengamos una concepción incluso jurídica o normativa que cierre el círculo.
y que no te permite tomar decisiones individuales en casos de esa naturaleza como enfermedad grave. Gracias, doctor, por su valioso tiempo. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. ¿La muerte extingue los derechos de la persona? Generalmente, la muerte pone fin a los derechos legales y personales de una persona, pero pueden sobrevivir algunos derechos para proteger sus intereses, como son el derecho a la propiedad y el derecho al patrimonio. El derecho a la muerte digna. El concepto de muerte digna se ha convertido en un tema central en el ámbito jurídico. Implica el derecho de los individuos a tomar decisiones sobre el final de sus vidas, especialmente en situaciones de enfermedades terminales o sufrimientos extremos. Este debate plantea cuestiones éticas, religiosas y legales que han llevado a diferentes respuestas en distintas jurisdicciones. Perspectivas culturales y religiosas. Las diferentes culturas y religiones abordan la muerte de una manera única. Algunos ven a la muerte como un paso hacia una vida futura, mientras que otros lo ven como parte del ciclo natural de la existencia. Estas perspectivas influyen en la forma que las sociedades enfrentan la muerte y en cómo se reflejan en sus sistemas legales y prácticas funerarias. El impacto de la muerte en la sociedad. La muerte puede producir un impacto profundo tanto en el ámbito emocional como en el ámbito social. Los rituales funerarios, por ejemplo, son manifestaciones culturales en donde las personas procesan la pérdida y rinden homenaje a los familiares fallecidos. Además, las leyes de herencia y sucesión desempeñan un papel crucial en la gestión de derechos y bienes de las personas fallecidas. En modo de conclusión, la muerte es un tema muy complejo que nos lleva a examinar más profundamente nuestras creencias y valores en nuestra vida individual como ser humano y obtener la esencia realista de la muerte para poder comprender los sistemas legales desde una perspectiva más humanista. Gracias.